Brindo mi saludo a toda la comunidad de educación penal. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Se encuentra con nosotros el doctor Tony Adán Díaz Piña, que en esta oportunidad tenemos el agrado de tenerlo para que nos hable un poco acerca de los delitos contra el honor. Bien, Cuéntanos, doctor. reciban cada uno de ustedes mi más cordial y afectuoso saludo a nombre de mi persona y resaltar, no resaltar con negrita, la capacidad y garantizar también que intuyo yo, como me fue comentando Jimmy Rentería, que a futuro se va a ir dictando, se va a ir realizando entrevistas en torno a ciertos temas con contenido penal, ¿no? Y Así eso es bueno, ¿no? téngalo Para por que seguro. toda la comunidad jurídica, como lo mencionaste, de educación penal, pues tenga conocimiento, ¿no? Y más aún, creo yo que esto es importante siempre hablar de contenidos o de temas que contengan relevancia penal y procesal penal, ¿no? Para las personas, para todas las personas, ¿no? Bien, Exacto. mi nombre es Tony Adán Díaz Piña, aún estudiante de la carrera profesional de Derecho de la Casa de Estudios de la Universidad César Vallejo. Tengo el agrado de ser de esa casa de estudios. Soy vallejiano, ¿De qué sede de la Universidad César Vallejo es usted? de la filial Moyobamba. Ah, de la filial Filial Moyobamba, Moyobamba. estimado Ok. Jimmy. Bien, a ver, para lo que estamos, ¿no? Tu interrogante era en torno a los A los delitos contra delitos el honor. contra el honor, Hoy día exacto. vamos a tratar a ver de estos delitos, de estos ilícitos penales que se está suscitando, creo yo, con mayor profundidad, ¿no? En nuestra legislación, en nuestro Estado peruano, a propósito del estado de emergencia en el que nos encontramos, ya que se están difundiendo a veces cosas o se están profiriendo expresiones, se están profiriendo cualidades, hechos, imputaciones que a veces resultan perjudiciales, ¿no? Perjudiciales para el honor y para la buena reputación de las personas. Así es. Ok, doctor, eh, ¿podría usted decirnos cuántos son los delitos que tenemos tipificados en nuestro actual Código Penal? Claro. A ver, Jimmy, si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro corpus juris penal es de 1991. En la actualidad, nosotros tenemos tipificados tres ilícitos penales. Tres. Tres ilícitos A penales ver, contra el honor. ¿podría Eh, explicarnos, por favor, claro, claro. cada uno de ellos? El primero que se encuentra tipificado o prescrito en el artículo 130 de nuestro ordenamiento jurídico, conocido como Código Penal, con el nomen juris de injuria, es el Injuria. primer ilícito penal que nuestro ordenamiento jurídico reconoce. El segundo es el ilícito penal de calumnia. Y para culminar con estos tres ilícitos penales contra el honor que nuestro sistema jurídico reconoce, es la difamación en su vertiente básica y en su vertiente agravada. Habiendo ya mencionado cada uno de los delitos contra el honor, ¿podría usted pasar a definirlos y diferenciarlos cada uno? Claro. A ver, partimos por el ilícito penal de injuria. La injuria es un ilícito penal. Hay que tenerlo siempre de base eso, ¿no? Hay que ir en esa base. La injuria es un delito que se reconoce en nuestro corpus juris penal. Partamos de esa base, de esa tesis. La injuria es un ilícito penal, pues, que eh, con el cual se ultraja, con el cual se ofende al honor de una persona, pero este se realiza mediante palabras, mediante gestos o vías de hecho. Eso para con el delito de injuria. Para con el delito de calumnia, que es el segundo que reconoce nuestro sistema jurídico penal, pues este es atribuirle, es un delito también, pero acá la diferencia está en que se atribuye un delito que nuestro sistema jurídico penal o nuestro Código Penal de 1991 tipifica cualquier otro delito.
No sé si me dejo entender hasta ahí. Así es, doctor. Ya, o sea, yo atribuyo un delito, pero este delito que yo atribuyo al agraviado, a la víctima o al sujeto pasivo, pues es un delito falso. Si me dejo entender. Sí, Ok, es un exactamente. delito falso. Yo atribuyo a mi víctima un hecho punible falso. En cuanto nos referimos al ilícito penal de difamación, acá tenemos dos vertientes del delito de difamación, ¿no? O se lo puede tomar en dos vertientes. El primero que es en su modalidad básica y el segundo en su modalidad agravada o en su vertiente agravada. Tanto así que la difamación pues es atribuirle, achacarle, ¿no? A una persona, a un individuo, por cuanto ser racionales, un hecho, una cualidad o una conducta. Una conducta, pero de manera que este hecho, esta cualidad o esta conducta se pueda divulgar, pueda pasar, ¿no?, la comunicación de persona en persona. Puedan tener conocimientos dos o más personas del hecho, de la cualidad o de la conducta que yo le estoy atribuyendo a ese sujeto o a mi víctima. Pero ese es en la vertiente básica, ¿no? El delito de difamación básico. En su vertiente agravada, acá cambia la cosa. En la vertiente agravada, pues si yo atribuyo un delito ya. Acá vamos a ingresar a configurar la difamación agravada con relevancia del delito de calumnia. Como ya te lo mencioné previamente, la calumnia es atribuirle falsamente un delito a un sujeto. Exacto. Entonces, para la difamación agravada, yo lo que hago es atribuirle a un sujeto un delito falsamente, pero este delito que yo le atribuyo se va a difundir, si me dejo entender, o sea, se va a regar, ¿no?, la noticia. Van a tener conocimiento múltiples personas, o en su defecto de dos a más personas. Ok. Y la segunda modalidad agravada del ilícito penal de difamación es, pues, que yo lo realice por medio del libro, por medio de la prensa o de un medio de comunicación masiva. Como por ejemplo tenemos, ¿no? Podemos tener una red de comunicación, Facebook, el Instagram, el Twitter, etcétera. Por el periódico puede ser también, ¿no? También. Por un medio radial, por ejemplo, por un medio de prensa televisivo, también se puede. Y yo le atribuyo una cualidad, un hecho, una conducta a mi víctima, de manera que se va a difundir, ¿no? Esta sería la diferencia sistemática que existe entre estos tres ilícitos penales que nuestro ordenamiento jurídico nos reconoce. Ok, doctor. ¿Y por qué es que se protege el honor en estos delitos? Bien, buena interrogante, ¿no? A ver, el honor se inicia o se pretende tutelar en estos ilícitos penales, toda vez que a nivel constitucional nuestra Carta Suprema de 1993, en su artículo 2, como tú bien sabrás, Jimmy, prescribe, ¿no?, los derechos de la persona, los derechos fundamentales de la persona. Eh, en su inciso séptimo, justamente por acá tengo la Constitución, en su inciso séptimo reconoce como un derecho fundamental de la persona al honor y a la buena reputación. Partiendo de esa base, ¿no? Partiendo de esa tesis o en esa línea de ideas, pues se pretende proteger, tipificando estos delitos de injuria, calumnia y difamación, el honor, toda vez que a nivel de jurisprudencia y a nivel de doctrina ya ha quedado establecido, ha quedado claro ya que existen dos tipos o dos vertientes de honor. La primera, que es el honor objetivo, y el segundo, el honor subjetivo. Se protege esto, ¿por qué? Porque esto pues te trae consecuencias, ¿no? Te trae consecuencias a tu reputación, te trae consecuencias a tu honor. Doctor, ¿y qué debemos entender por honor objetivo y honor subjetivo? Claro. A ver,
a nivel de jurisprudencia, nuestro máximo intérprete de la Constitución política del Estado y de todas las normas, y también la Corte Suprema ya ha dejado establecido, ha dejado claro, y en doctrina también se acepta ya que existen dos vertientes de honor, como te lo mencioné, en su vertiente objetivo y en su vertiente subjetiva. Se debe entender por honor subjetivo a lo que yo me considero, a como yo me valoro, a como yo me autovaloro, a lo que yo valoro de mi personalidad, como yo me acepto, como yo me reconozco, ¿no? Ante el conglomerado social. Okay. Es la forma de valorarme por mí mismo. Y yo me acepto así, yo me quiero así, yo me valoro así. Eso es el honor subjetivo, que está en el interior de la persona, ¿no? Cuando nos referimos al honor objetivo, ahí nos estamos refiriendo pues a la reputación, a lo que las terceras personas, a lo que los extraños piensan de mí, al valor que me tienen la sociedad, lo que piensan de mí, ¿no? Eso sería la diferencia que encuentro yo entre valor objetivo y subjetivo. Tanto así que, mira, te comento, al momento de que el operador jurídico del derecho ingresa, ¿no?, a resolver, a analizar un caso de un delito contra el honor, tiene que tiene que determinar, ¿no?, qué tipo de honor se está afectando, si es en su vertiente objetiva o en su vertiente subjetiva. Por ejemplo, el ilícito penal de injuria se afecta o afecta el honor subjetivo. ¿Por qué? Porque yo, en este caso, cuando nos referimos a la injuria, como te lo expliqué previamente, ¿no? Yo atribuyo palabras, atribuyo gestos, atribuyo vías de hecho a otro sujeto, pero esto lo hago ofendiendo o ultrajando su honor. Pero yo lo hago de manera directa, fíjate, mira. Yo no busco intermediarios, yo no voy a comentarle a otra persona, si me dejo entender. Soy claro en este aspecto. O sea, yo lo realizo por mi propia cuenta, por mi propia iniciativa. O sea, yo voy de manera directa. Voy y le digo, ¿sabes qué? Jimmy, mira, ve, tú para mí eres una persona, un chivato. Eres un sujeto que no puede embarazar a su pareja, si me dejo entender. O sea, no está escuchando ninguna otra persona, ¿no? Simplemente te lo estoy diciendo a ti, de manera directa. Entonces quiere decir que se está afectando tu honor subjetivo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. El conglomerado social no se está enterando, sino yo voy de manera directa a ti. Te atribuyo una palabra, ¿no?, un gesto o una vía de hecho. Acá hay que hacer un paréntesis también para definir qué es lo que se entiende por palabras, qué es lo que se entiende por gestos y qué es lo que se entiende por vías de hecho. Bien, la palabra, como bien sabemos, se puede expresar de dos maneras, ¿no? Creo que tú debes conocer muy a profundidad de esto, toda vez que conoces un poco de técnicas de comunicación, ¿no? La palabra se expresa de manera oral y de manera escrita. Tanto así que yo lo puedo, por ejemplo, hasta enviar una carta al sujeto, a mi víctima. Yo le puedo, con palabras ultrajantes, ¿no?, con palabras que le ofendan. Entonces también se estaría perfeccionando, también se estaría verificando el ilícito penal de injuria a través del medio empleado de palabras. Cuando nos referimos a las muecas, nos estamos refiriendo a aquellos movimientos que el sujeto realiza con su rostro. Exclusivamente con el Con rostro. el rostro, exclusivamente con el rostro, ¿no?, como tú mencionas. Con ninguna otra parte del cuerpo, con el rostro, ¿no? A veces, por ejemplo, pongámonos en el supuesto de que está pasando una señorita por ahí, ¿no?, y Tony le hace un gesto, pues, que resulta perjudicial para su honor, ¿no?
le está ultrajando, ofendiendo. Por ejemplo, yo en mi vida cotidiana, en mi caminar como estudiante de derecho, he podido a veces darme cuenta que los sujetos, bueno, a mayor profundidad los varones, ¿no? Los varones realizan conductas o profieren gestos hacia las señoritas, ofendiéndoles, creo yo. Yo creo que sí se les ofende, porque, a ver, pongámonos en el supuesto de que yo, Tony, observo que está pasando Carla. Oye, Carla es una señorita guapa, es una señorita sexy. Le observo yo qué está pasando y pues hago un gesto con mi boca, incitándola a tener intimidades, a tener acceso carnal con ella, ¿no? Tratando de decir que Carla es una señorita fácil, es una señorita que cualquiera puede tener intimidades con ella, ¿no? Ahí se estaría perfeccionando, se estaría verificando la segunda modalidad delictiva para la injuria, en su vertiente de gestos. Cuando nos referimos a vías de hecho, estos son los movimientos corporales que el sujeto realiza a través de cualquier otra parte del cuerpo, excluyendo el rostro. Acá ya no nos estamos refiriendo a aquellos movimientos, movimientos que yo realizo con mi rostro, sino con cualquier otra parte del cuerpo. Como por ejemplo puede ser que creo que tú y yo y bastantes personas conocen que hacer una circunferencia, hacer un redondo con el dedo, en otras palabras, esto a un sujeto, pues se le está tratando de decir que es una persona del sexo opuesto, ¿no es cierto? Entonces ahí también se está afectando el honor de esa persona, en su vertiente subjetiva. Bueno, cuando nos referimos, en cambio, al ilícito penal de difamación, acá ya se estaría afectando el honor objetivo de la persona por cuanto ser racional es. Es decir, aquel valor que le tienen la sociedad, las terceras personas, cómo lo ven, ¿no? Y cómo el sujeto considera que las demás personas le valoran en torno a su personalidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, y si yo voy y profiero, atribuyo, achaco a mi víctima un hecho, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, ¿sabes qué? Jimmy, como actualmente se encuentra postulando a la alcaldía de Yantaló, del distrito de Yantaló, a través de un medio de la prensa, por ejemplo, te atribuyo un hecho, diciéndote, oye, ¿sabes qué? No sufraguen por Jimmy, toda vez que cuando ha tenido la oportunidad de ser, pues de ser gobernador, ¿no? O de ser subprefecto, era un estafador, estafaba a las personas, estafaba a las personas, ha sido un estafador, ¿no? Entonces yo estoy de una a otra manera afectando tu honor objetivo, lo que las demás personas piensen. A partir de ahí las demás personas van a tener un concepto negativo de ti. Exacto. Ahí se ve la afectación al honor objetivo. Y cuando nos referimos al ilícito penal de calumnia, acá sí se ve las dos afectaciones, fíjate, la afectación al honor subjetivo y objetivo. Por eso es que dejé al último, ¿no?, este ilícito penal, porque acá se ven los dos tipos de afectación al honor en sus dos vertientes. ¿Cómo así? Como ya te lo mencioné previamente, la calumnia es atribuirle un delito falsamente a un sujeto. El delito falsamente se le atribuye a un sujeto en dos modalidades. Uno, cuando yo, conociendo que no se ha realizado el hecho punible, no hay un delito. En la realidad, en el mundo exterior, no se ha consumado ningún delito, no se ha perfeccionado nada, es más, ni se ha ejecutado, sino es un invento, es un mero invento mío. Y yo te digo a ti, ¿sabes qué? Tú eres un violador, has violado a tal señorita, ¿no? Es más, hasta voy a denunciarte, mira, voy a denunciarte.
por ese delito, te estoy atribuyendo un delito falsamente. Ese es en su primera modalidad. En la segunda modalidad se da la calumnia cuando se ha cometido el delito. En la primera es cuando no se ha cometido. En el segundo es cuando se ha cometido, pero yo conozco, soy consciente de que tú no lo has cometido, sino lo ha cometido una persona extraña. Es más, tú no eres ni partícipe siquiera, sino es una persona extraña. Sino yo, por verte a ti mal, por afectar tu honor y tu reputación, es que te atribuyo ese delito falsamente. Ahí está. Primero, sí se comete, ¿no? Pero tú no lo has cometido. Claro. Segundo, no se llegó a cometer. Y aún así te atribuyo a ti el delito falsamente. Eso es. Y ahí pues está afectando, ¿no?, el honor subjetivo y el honor subjetivo de ti. Yo estaría afectando en esas dos vertientes tu honor, ¿no? Teniendo en consideración que si yo voy a denunciarte, se van a enterar las demás personas, ¿no? Claro. El conglomerado social, la sociedad, se va a enterar de la atribución del delito que yo te he hecho. Y tú también, porque te lo he atribuido a ti. Internamente tú te vas a sentir afectado, ¿no es cierto? El honor, pues, para ser más concreto, Jimmy, se protege por cuanto seres racionales somos. Es decir, por el simple hecho de que somos personas humanas. Ok, doctor. La interrogante que me ha surgido es, ¿cuál sería el proceso en caso de que afecten contra mi honor? ¿Cuál sería el proceso que yo debo seguir para buscar justicia ante ello? Claro, muy buena interrogante, te digo, Jimmy, la que planteas, la que formulas. Interesante la interrogante porque muchas veces este desconocimiento gesta o ocasiona, ¿no?, que el sujeto no acuda en busca de tutela jurisdiccional efectiva, porque no sabe a dónde ir. Mira, acá hay que partir de la idea de la tesis de que nos encontramos ante un ilícito penal del ejercicio privado de la acción penal, en donde simplemente el agraviado, la víctima, está facultado de acudir en busca de tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, al órgano jurisdiccional. Acá se va ante el juez, no se va a denunciar ante el Ministerio Público, sino acudimos vía un proceso especial que se denomina querella, ¿no? Presentamos una querella ante el juez, ¿no?, toda vez que este es un delito del ejercicio privado de la acción penal, en donde al Estado, mira, no le interesa, a la sociedad no le interesa, en otras palabras, ¿no? A la sociedad no le interesa tener a una persona que afecta el honor suelto, ¿no? A ellos no. Porque al final lo que se está afectando simplemente es tu honor, no el de la sociedad, no el del conglomerado social. Máxime, y si nos encontramos ante un bien jurídico tutelado de libre disposición, en donde yo decido si voy y presento la querella correspondiente o no, nadie más, salvo con excepción, mira, de una persona fallecida, ¿no?, en donde se esté afectando quizás la memoria de esa persona fallecida. Ahí sí pueden acudir vía tutela jurisdiccional efectiva mediante el proceso especial de querella los familiares. El cónyuge de esa persona fallecida, ahora occiso, sus descendientes o ascendientes, ¿no? Claro, porque nadie puede ir profiriendo cosas que afecten a la memoria de un fallecido, ¿no? Esto en dos vertientes, ¿no?, o en dos modalidades se puede acudir en vía de tutela jurisdiccional efectiva. La primera es cuando el ahora occiso, el muerto, ya ha iniciado el proceso por querella, pero no lo ha terminado. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Se murió cuando está en trámite aún el proceso por querella. Ahí los familiares pueden acudir en vía de tutela jurisdiccional efectiva. El segundo camino es cuando no se ha iniciado todavía. El occiso no ha iniciado nada. Entonces ahí los familiares pueden acudir vía tutela jurisdiccional efectiva. Doctor, entonces, interesante lo que nos comenta, pero en ese caso, doctor, yo no podría expresarme libremente opinar sobre algo, porque otra cosa también, según lo que yo tengo entendido, tenemos un derecho a la libre expresión, exacto, que nos permite, ¿no?, opinar libremente sobre algo. Claro, y mi otra interrogante fundamental, creo yo, mira, principal, ¿no? Como bien tú lo dices,
Si bien es cierto, tenemos derecho libre, se nos reconoce a nivel constitucional nuestra Carta Política de 1993, nos reconoce el derecho a la libre expresión y a la libre información, o al derecho a la información. La primera pues está regulada o se debe entender, ¿no?, que es aquel derecho del que yo gozo, por el simple hecho de ser una persona, de expresarme públicamente, libremente, sin ningún impedimento, ¿no? Públicamente. Yo me expreso, yo critico. Ese es el derecho a la libre expresión. El segundo, que es el derecho a la información, es a yo informar libremente y al mismo tiempo a ser informado, ¿no? Esos dos son los dos derechos. Claro, se encuentra reconocido a nivel constitucional. En el artículo 2, inciso 4 de nuestra Carta Política, se reconocen los derechos de la persona. En concreto, lo que tú me mencionas, a la libre expresión y a la información. Pero acá viene la cosa, mira, todo en esta vida tiene límites, como nada es absoluto. Los derechos de la persona no son absolutos, son relativos, tienen límites, tienen excepciones. Entonces, partiendo de esa tesis o en esa línea de ideas, pues los límites es el honor, pues, el honor. O sea, yo soy libre de expresarme, yo soy libre de informar, ¿no?, de ejercer estos dos derechos, siempre y cuando no afecte el honor de las personas. Y sean veraces las cosas que yo digo, ¿no? Sean fidedignas. Tengan un test de veracidad. Bien, doctor, interesante lo que nos cuenta. Y en caso de que a mí me querellen, ¿cómo haría yo para poder salir absuelto de dicho proceso? Estás haciendo buenas interrogantes, y eso es bueno, mira. Esto es bueno porque a raíz de todos estos eventos, mira, que organiza la organización, valga la redundancia, ¿no?, de educación penal con jóvenes todavía, estudiantes como mi persona y como los que vienen en camino, como tú me has ido comentando que vamos a seguir viendo de manera más seguida, ¿no?, estas entrevistas a jóvenes estudiantes aún. Sí. Mira, sí existe la posibilidad de que un sujeto que es querellado por estos delitos pueda salir absuelto. En nuestro sistema jurídico penal reconoce la institución jurídica de la exceptio veritatis. En otras palabras, es la prueba de la verdad. Es decir, en un proceso que se ha iniciado por querella, yo puedo probar la verdad de las imputaciones que yo he realizado. Esto simplemente cuando nos referimos al ilícito penal de difamación. En la injuria y en la calumnia no podemos, no procede la exceptio veritatis, simplemente en el ilícito penal de difamación. Nuestro Código Penal, en el artículo 134, reconoce hasta 4 modalidades, hasta 4 supuestos, en las que el sujeto, en un proceso de querella, puede probar la verdad. La primera que es, ¿no?, cuando las afirmaciones, las imputaciones que yo hago, se lo realiza a un funcionario público. Pero yo le estoy imputando algo a la función, más no a la persona, al cargo que se tiene, a su función, más no a su intimidad personal ni familiar, ¿no? La segunda modalidad es cuando existe un proceso penal en trámite, ¿no?, por un delito. Pero acá hay que tener cuidado, mira, el proceso penal se debe haber iniciado no a raíz de la imputación que yo le hice al sujeto, sino ya debe haberse iniciado antes aún. Por ejemplo, ya se le denunció, ya se inició un proceso penal, ¿no?, a un sujeto por el delito de violación sexual, por ejemplo. Entonces, a raíz que se ha iniciado, que se está en trámite este proceso penal, es que, ¿no?, yo realizo las imputaciones contra este sujeto. Entonces yo puedo alegar fácilmente, ¿no?, en el proceso de querella que aún existe un proceso penal por los hechos que yo he señalado. Hasta que se esclarezca la verdad, pues el juez fácilmente, o el operador jurídico del derecho fácilmente lo va a tener que aceptar. La tercera modalidad o supuesto es cuando nos encontramos ante un accionar de una causa pública o de defensa propia. La primera, que es cuando nos encontramos ante una causa pública, es cuando yo avisoro, cuando yo trato de avisar a la sociedad, al conglomerado social, que a la persona a quien yo estoy imputando, ¿no?, un hecho, una cualidad, pues es un sujeto a quien no se merece hacer algo en favor de este. Cuando nos referimos a defensa
propia, nos estamos refiriendo a mí, pues, ¿no? Cuando a mí alguien realiza imputaciones contra mí. Entonces yo me defiendo, ¿no? El cuarto y último supuesto es cuando, en este caso, mira, ya se ha iniciado el proceso por querella, ¿no? Se ha iniciado el proceso especial por querella. El querellante, el que te ha iniciado a ti el proceso por querella porque le has afectado su honor, solicita al juez, no, yo quiero que se siga aún el proceso, que se siga hasta esclarecer la verdad. Esos son los 4 supuestos. Ahora, como ha existido, como existe la exceptio veritatis o prueba de la verdad, como te dije, en esta vía existen excepciones, no nada es absoluto. También existe la institución jurídica penal de la inadmisibilidad de la prueba de la verdad o exceptio veritatis. No procede la prueba de la verdad cuando nos referimos, por ejemplo, como te señalé, a la intimidad de la persona, a la intimidad personal y familiar de la persona. Cuando nos referimos por ilícitos penales de violación sexual, ¿no? De la libertad sexual, ahí no procede. Bien, otro, cuando por ejemplo ya ha sido materia de cosa juzgada por un delito que yo le estoy imputando, ya no puedo pues volver, porque ya ha sido materia de cosa juzgada, bien sea en nuestra legislación nacional o en el extranjero, ya se resolvió y se ha emitido una sentencia absolutoria a favor del sujeto a quien yo le estoy imputando algo. Esas serían las 2 modalidades de la inadmisibilidad de la prueba de la verdad o la exceptio veritatis. Bien, doctor, agradecerle ante todo por los conocimientos que nos ha brindado en esta oportunidad. Hemos culminado con la entrevista importantísima. Agradecerlo a usted por su presencia y esperando tenerlo más adelante nuevamente con nosotros. Claro, Jimmy, a ver, el agradecimiento es mutuo, creo yo, es mutuo, ¿no? Yo también brindo mi agradecimiento a tu persona y en concreto más a la Organización de Educación Penal, ¿no? Por tener esta gentil iniciativa, mira, con jóvenes estudiantes. Aún a raíz de esto es que uno va conociendo más, va poniendo a veces en práctica, ¿no? Y compartiendo el conocimiento que uno tiene, porque si no, pues no se merece tenerlo. El conocimiento siempre hay que compartir. Te agradezco y bueno, espero que sea útil, no sea útil el escaso conocimiento que quizás tengo en esta materia para la comunidad jurídica y para el conglomerado social, ¿no? De educación penal. Yo estoy presto, Jimmy, cuando me necesiten esta organización y pues a seguir, ¿no? Adelante.